Eh, Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo lanzamiento que tenemos en el Instituto de Estudios de la Sociedad, en este caso del libro El odio del mundo, de Chantal del Sol. Siempre decimos que es un motivo de alegría presentar un nuevo libro y este caso no es la excepción, considerando que además se da en el marco de la conmemoración de los 20 años de nuestro instituto. Los que sigan habitualmente el trabajo del IES por redes sociales, por nuestro canal de YouTube, por la prensa, en fin, habrán notado que este año hemos estado, por decirlo coloquialmente, en modo celebración y vamos a seguir así durante todo el 2026. Y en ese marco, por supuesto que es doble la alegría, además con la casa llena, siempre un gusto. Así que desde ya muchas gracias por acompañarnos. Quisiera presentar muy brevemente un par de ideas generales antes de dar paso al panel que nos acompaña hoy día. Lo primero es que Chantal del Sol, como también pueden saber algunos, y es una autora que prácticamente consideramos de la casa, una prestigiosa intelectual francesa que además ya ha aparecido en varias ocasiones en nuestra revista semestral Punticoma, tanto con artículos traducidos como con entrevistas, y también forma parte de nuestro catálogo previamente al Odio del Mundo con el libro El Estado Subsidiario. En este caso, el libro de Chantal del Sol, que por supuesto van a comentar nuestros panelistas con mucha mayor profundidad, aborda un tema que también ha sido permanente, yo diría, en el trabajo del IES en los últimos años, como es una crítica razonada a el afán de emancipación que por momentos parece dominar incuestionablemente la vida social, aunque en qué sentido consiste ese afán y hasta qué punto los jardineros, los amigos del arraigo, digo, han logrado confrontar ese afán es parte de lo que será la conversación posterior. Yo quisiera simplemente, antes de dar paso al panel, agradecer a todos los que hacen posible esta actividad, por supuesto a nuestros panelistas de hoy, a Carlos, a Cristóbal y a Josefina. Muchas gracias por animar esta actividad. También al equipo editorial del IES, sin el trabajo acucioso, profesional y permanente de nuestro equipo sería imposible dar vía a nuestro catálogo que ya tiene más de 50 títulos, por supuesto al equipo del IES en general y también a la autora que en su minuto verá este video que va a estar en nuestro canal de YouTube posteriormente. Los invito a aprovechar esta, sin duda, gran conversación que vamos a tener en el panel. También, por supuesto, a comprar el libro que está a la venta con descuento por último día de lanzamiento y a seguir nuestra futura actividad en las redes sociales. Muchas gracias a todos y los dejo con Joaquín Castillo, editor de Punticoma, quien va a moderar esta. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Siempre es un gusto tener la casa llena para estos lanzamientos de libros. Y efectivamente tiene algo como de juicio in absentia, esto, estar comentando un libro sin la autora, que algunos conocerán, como decía Claudio, por los artículos que han aparecido en Punto y Coma, las entrevistas también que ha dado. Participa desde el primer número de Punto y Coma en la reflexión que intentamos fomentar aquí en el IES. Y esta reflexión con una mirada muy atenta a la herencia cristiana y europea de Occidente nos parece muy relevante y por eso también es que tenemos este segundo título en nuestro catálogo. El lanzamiento va cada uno a presentar alrededor de 15 minutos, 20 minutos, y después, para que se preparen y tengan a flor de piel las diferencias con respecto a las participaciones de los demás, vamos a dejar un minuto de cierre después para también responder alguna idea o complementar lo que hayan dicho los demás. Nos acompañan hoy tres invitados dos muy cercanos a la casa y una de la casa. Nos acompaña Carlos Frontaura, abogado y académico de la Universidad Católica. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, miembro de la Comisión Experta en el Proceso Constitucional del año 2023, entre muchas otras cosas. Nos acompaña también Cristóbal Belolio, doctor en Filosofía por UCL, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de numerosos libros y activo participante del debate nacional. Y por último también nos acompaña Josefina Arauz, subdirectora del IES, licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica y
actualmente candidata a doctora en filosofía por la Universidad de los Andes. Así que en ese mismo orden les voy a dar la palabra. Partimos con Carlos Frontaura. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo aquí a los panelistas o compañeros en esta presentación, ¿no? Quiero agradecer especialmente a Claudio Alvarado, el director del Instituto, y al Instituto, naturalmente, de Estudios de la Sociedad Libre, por la invitación que me han hecho para ser parte de la presentación de la traducción al castellano de este libro. Muchas ideas sobre las cuales se podría hablar. Ella va desgranando los distintos temas y aportando sobre eso diferentes puntos de vista. Voy a mencionar algunas, así al pasar, a las cuales no me voy a detener porque naturalmente uno no puede hablar. Por ejemplo, todo lo que está en el capítulo 9 me parece que es sobre la historia, ¿no? La historia y la relación entre el tiempo, digámoslo así, y los proyectos prometeicos, digamos, ¿no? Hay ahí toda una reflexión que me parece muy interesante. En lo que se refiere al igualitarismo, ¿no? Y el fenómeno del individualismo que genera, o la idea de una dignidad existencial distinta a la dignidad ontológica, asociada a los roles que juegan las personas, que desaparecen en esta sociedad posmoderna por funciones, de tal manera que esa dignidad existencial se ve perjudicada. En fin, son varias acá, las tenía, que sé yo, algunas anotadas, pero ya se me olvidaron, ¿verdad? Como siempre. Cada vez estoy más viejo, ¿no? Qué sé yo, los grupos intermedios, ¿no? La afirmación que ella hace, por ejemplo, hacia la mitad del libro: ninguna sociedad puede prescindir de los grupos intermedios. Sin ellos no hay vínculos y por tanto tampoco hay sociedad. Entonces, a pesar de este proceso de emancipación que pretende eliminar los cuerpos intermedios, la verdad es que la sociedad no puede existir sin ellos y se genera una nostalgia y por lo tanto todas las contradicciones que eso genera. Ya, dicho todo lo anterior, todo esto no lo voy a tratar porque es imposible, ¿no? Me parece a mí que el ensayo que tienen en sus manos, y si no lo tienen, corran a comprarlo. Es un trabajo de reflexión cuyo objetivo es intentar descifrar aquellos códigos que están en el trasfondo de las sociedades occidentales en las que vivimos. En este sentido, me parece, el texto constituye ya de por sí un aporte y un estímulo para pensar más profundamente sobre el orden político y social en el que estamos insertos, pues está lejos de volver sobre aquellos tópicos sobre los cuales ha corrido tanta tinta desde inicios de este milenio. En efecto, no son parte directa de este libro, por ejemplo, ni la fragmentación ni la polarización, tampoco el deterioro del lenguaje y de la deliberación público, o la inestabilidad y fluctuación electoral, y menos todavía las diversas crisis que nos atraviesan desde la climática a la tecnológica. Este trabajo de la profesora y escritora francesa más bien intenta ofrecer algunas claves e ideas que nos ayuden a entender mejor lo que puede estar detrás de todos aquellos fenómenos. Por lo mismo, aunque no esté en el horizonte inmediato de lo que el texto propone, me parece que él constituye también un importante esfuerzo para que los ciudadanos comunes y corrientes, al tomarle el peso a estas reflexiones, adquieran al menos una cierta inmunización respecto de las derivaciones más complejas de un discurso político dominado por lo que la autora denomina un pensamiento prometeico pervertido, es decir, por la promesa utópica de una sociedad futura, perfecta y feliz. Dicha inmunización resulta esencial, pues esta oferta, como señala Del Sol, no tiene más remedio que, y aquí la cito, alimentar innumerables decepciones y revueltas. Hasta ahí la cita. Bien sabemos de esto último en Chile, aunque no solo por los acontecimientos desencadenados a partir de la crisis del 2019 en adelante, fundado en la promesa frente amplista de refundación total a partir de la negación de nuestra historia, como lo comentan de manera sagaz y precisa Josefina Araoz y Daniel Mansuy en el prólogo. Reitero, lo sabemos no solo por el fracaso de dicha oferta frente amplista, sino que también, o al menos debiéramos saberlo, porque la desilusión, la frustración y la ira por promesas más o menos utópicas han acompañado buena parte de nuestra historia moderna, al menos desde el siglo XX. La última estación de esos sentimientos nacidos de la sensación de haber sido embaucados desató toda su furia a partir de ese 19 de octubre de 2019. Profundizar y enfatizar esta dimensión de nuestra historia me parece de la máxima importancia, ya que leer este libro en una clave, que atribuye solo a ciertos grupos políticos el monopolio de ese pensamiento prometeico, pervertido,
solo garantiza la repetición cíclica del despertar del malestar social. Si el 19 de octubre emergió una ira, más allá de que fuera gatillada o no por la articulación de grupos organizados, es, entre otras cosas, porque desde veredas distintas a las del Frente Amplismo y con retóricas algo diferentes, lo que se venía ofreciendo a la sociedad no era otra cosa que un proyecto igualmente utópico de una sociedad futura, perfecta y feliz. En fin, pero quizá me he adelantado mucho. Déjenme volver un poco atrás, intentando ser muy directo y simple en la tesis central del libro, al menos en mi opinión. Se puede afirmar que lo que hace Del Sol es presentar la época posmoderna como una prolongación de los totalitarismos, más bien de los proyectos de estos, en cuanto proponen alcanzar un mundo perfecto, es decir, un paraíso intramundano. De lo que se trata, y sería así desde la Ilustración francesa en adelante, nos señala Del Sol, es de transformar el mundo, para decirlo con las letras de Marx, o de generar el hombre nuevo y la nueva sociedad. Estuve tentado a poner aquí y la nueva universidad, para recordar el año 67. ¿No? De este modo, se trata de negar o rechazar el mundo en que vivimos para construir uno nuevo. Y es que para construir verdaderamente ese futuro perfecto y feliz, es necesario destruir este presente defectuoso, vulgar, chato que habitamos. Eso solo puede hacerse despreciando en él la existencia de límites internos o de una estructura del ser. Por eso, la realidad no será dada, sino construida. De ahí la imagen que ofrece la autora en el sentido que en ese escenario el ser humano, más que un jardinero que cultiva la naturaleza que le es dada, se convierte en un demiurgo que crea o edifica la cultura, sin límites, porque para esa mentalidad todo es posible, como muchas veces lo indica Del Sol a través del libro, en particular, por ejemplo, en el capítulo 6. Sin embargo, esa continuidad de la época contemporánea con los totalitarismos tiene dos grandes matices sobre los cuales creo es conveniente detenerse. El primero viene dado porque existe una diferencia fundamental entre los proyectos prometeicos de los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el comunismo y el nazismo. Ese contraste explica también la manera distinta de tratar a uno y otro en esta posmodernidad. Mientras el totalitarismo comunista es expresión del ideal emancipatorio, aunque muy pervertido, dice Del Sol, el nazismo lo es del arraigo e identidad, también pervertido. Pero resulta que el proyecto moderno es, en general, el de la emancipación, y para lograrlo es necesario liberar al ser humano de aquellas realidades sociales que lo atan, la familia, la comunidad, la patria, la nación. En síntesis, emancipar es desarraigar, desvincular a las personas de aquellas particularidades, de esos cuerpos intermedios que generarían desigualdades y tiranías, para que los individuos, en su singularidad, se incorporen directamente a lo universal. Capítulos 2 y 4. De este modo, como se muestra en el capítulo 1, y la cito, el progreso en la emancipación se identifica siempre con el bien. En un sentido contrario, en pleno siglo XXI, el mal, el arraigo, se define o como el mal absoluto o como una enfermedad. De este modo, la moralidad de los actos deja de ser definida a partir de elementos imparciales, objeto, intención y circunstancia, para pasar a depender de la praxis. Es así como Del Sol afirma que, la cito, la moralidad queda en gran medida subordinada al progreso, pues las barbaridades terminan absueltas cuando están del lado del progreso. Hasta ahí la cita. Esto ayuda a entender una situación bastante evidente para todos, pero que muchas veces no se expresa abiertamente. El rey va desnudo, pero no lo vemos, no lo decimos. El por qué se da un trato moral e intelectual diferente al totalitarismo marxista que al nazista. En resumen, el proyecto prometeico del totalitarismo comunista, a diferencia del nazi, es emancipatorio y por tanto una estación dentro de la promesa del progreso de la modernidad. En este sentido, la continuidad de la sociedad posmoderna con este totalitarismo, con el totalitarismo comunista, es más clara todavía. El segundo matiz que introduce Del Sol en esta hermenéutica a la continuidad, si se me permite el abuso y la osadía de la expresión, entre la época de la modernidad totalitaria y la contemporánea, tiene que ver con los medios usados. En efecto, esa prolongación de que se viene hablando se produce con una nueva arma, la burla, en vez del terror, el ridículo, en vez de la fuerza, el desprecio, en vez de los gulags. La descripción de esto, digamos, de esta burla se puede ver en el capítulo 3.
En ambos, en todo caso, se produce el ostracismo, pues aunque la autora caracterice a este como propio de la época contemporánea, mientras que el terror sería lo específico de los totalitarismos, me parece que la idea de exclusión y marginación que conlleva aquel término es el denominador común en uno y otro tipo de sociedad. Sin embargo, a pesar de ese elemento que une a la burla y al terror, la autora es muy clara para mostrar los efectos profundos de la primera. En efecto, la ironía despreciativa que ella implica, aunque menos directa y más sutil que el terror, produce unas repercusiones más hondas. Ante el terror, es decir, ante la injusticia manifiesta de la violencia directa ejercida sobre una persona inocente, siempre está la admiración y compasión que generan otros. Por último, y aunque sirva de poco consuelo físico, está el heroísmo o el martirio de dar la cara frente al mal. Pero en el caso de la burla, y lo digo con conocimiento de causa, varios acá recordarán hace 10 años atrás cómo fui objeto de burla y mofa a través de las redes sociales, ¿no? Normalmente la persona queda sola y aislada. Lo digo con conocimiento de causa, nuevamente, ¿no? Su idea, salvo por mis hijos que me hicieron un dibujito, digamos, con redes sociales insultándome. Muy divertido. Sus ideas y pensamientos desprestigiados y ninguneados. Por lo mismo, es un arma mucho más poderosa. Hechos estos matices, podríamos caracterizar esa continuidad a la que venimos hablando y en algunos pasajes la autora insinúa ese tratamiento, por ejemplo en la página 228, con el concepto de pensamiento de la totalidad. Este se presenta como verdadera ciencia, como si fuera un conocimiento objetivo, tanto en los totalitarismos como en la posmodernidad. Así su proyección utópica, el paraíso intramundano, que es desde donde se juzga a todas las sociedades, se convierte no solo en la promesa de un futuro perfecto y feliz, sino aquello que termina justificando cualquier medio. Este, en definitiva, es el peligro más grave de esa prolongación a la que se refiere la autora, pues ese, precisamente, es el camino que condujo a la negación del otro. Señala Del Sol, ya en la conclusión de su texto, y reafirmando esta continuidad de que venimos hablando, la cito, todavía vivimos en un período de demiurgia, y nuestros demiurgos se inscriben en el mismo movimiento que los totalitarismos recientes, habitan el mismo proceso. Y la característica de los demiurgos es que ellos, cita, no admiten que la realidad, es decir, el mundo, los humanos, los grupos, etc., tengan definición alguna que nos preceda y eventualmente nos sobrepase. Son ellos quienes otorgan las definiciones y las modifican a su antojo. Deriva salvaje, dice Del Sol, porque es salvaje quien no obedece a ninguna ley exterior y decreta cada mañana su propia ley según su estado de ánimo. Recuerda ahí a Homero, ¿no? Y a los cíclopes. Este salvajismo que anida en estos proyectos demiúrgicos es el que puede desatar la barbarie, como lo ha hecho en nuestro pasado reciente, porque en ellos anida ese pensamiento de la totalidad y ese anhelo prometeico. En fin, en todo caso, aunque no lo desarrolla con profundidad, el libro también ofrece una perspectiva más optimista. Yo que no soy muy optimista, déjenme decir 2 líneas sobre eso. Yo no creo en este optimismo, naturalmente. En la medida en que sostiene que existe otra tradición ilustrada, la escocesa, que es muy diferente de la francesa y cuya propuesta de emancipación y mejora es progresiva y no necesariamente promete un paraíso intramundano. Por el contrario, ella reconocería límites y la existencia de un orden dado, así como el respeto por unas raíces. Del mismo modo, esto estaría representado, por ejemplo, en la sociedad estadounidense, de alguna manera lo insinúa ella, ¿no? Del mismo modo, indica que es posible aspirar a cambiar el mundo para hacerlo más habitable, corrigiendo injusticias, pues eso es consecuencia de la visión judeocristiana del tiempo, pero siempre que se mantenga dentro de márgenes de razonabilidad. O sea, aquello que llama prometeico, digámoslo así, no pervertido o normal. Esa es la palabra que usa, normal. Ello, en todo caso, podría hacerse solo en la medida en que se recuperara la conciencia antropológica y de límites que el judeocristianismo tiene, pues sin ellos, la inmanentización de la esperanza cristiana en la salvación trascendente solo generará proyectos prometeicos desviados o perversiones. En fin, hay por último, a su juicio, otro camino de evitar la barbarie, y es el de la vuelta a las sabidurías de estilos de vida, orientales u occidentales, pero estas suponen aceptar una visión del mundo más o menos cíclica y por lo mismo
cerradas a la idea de progreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Le damos la palabra ahora a Cristóbal. Lo mencionó Carlos, este es un libro que salió hace 10 años atrás, y si yo lo hubiera leído hace 10 años atrás me habría parecido provocador. Hoy no me pareció provocador, me pareció que de alguna manera constata el momento, refrenda el momento que estamos viviendo, si es que nos miramos un poco el ombligo, si es que pensamos en Chile o en lo que en el mundo se ha llamado una especie de restauración conservadora, algunos le llamarán restauración autoritaria, otros le llamarán nacionalista, pero claramente hay una restauración del oikos, del hogar, del arraigo, ¿cierto? Muchos políticos hoy día en el mundo que ostentan poder lo han hecho justamente con discursos similares a los de la jardinería, que probablemente ustedes no se querrán ver reflejados en muchos de ellos, pero si tuviera que decidir entre si son jardineros o demiurgos, gran parte de ellos son jardineros. Kast es un jardinero. De hecho, no sé si esto fue con ironía, con elegancia, con burla, pero cuando Carlos Peña trata de sacarle la foto ideológica al presidente, cuando asiste a este almuerzo con los intelectuales de la academia, y se da cuenta de que Kast no venía con un repertorio especialmente denso, sofisticado de referencias o de reflexiones filosóficas, dice, cito a Peña, dice, bueno, no es precisamente el personaje de Jerzy Kosinski desde El Jardín, que ustedes seguramente lo conocen, pero muy parecido, dice, algo así como Desde el Hogar, ¿cierto? Todo lo que había que hacer en Chile, decía Kast, son cosas básicamente que él hacía en la cocina, que él hacía en la casa, como que domestificaba las tareas del Estado. Así que desde ese punto de vista me parece que hoy día estamos viviendo precisamente tiempos de jardinería, así que no me pareció muy provocador, sino que me parece que es muy... Leerlo hoy, me habría encantado leerlo en el 2016 y ver el estallido social de alguna manera, pero en ese ánimo demiúrgico y estar leyendo esto para decir, ojo, y quizás, no sé si habría servido de algo, pero es interesante ver cómo además la forma como algunos interpretan lo que ocurrió. Estoy pensando, por ejemplo, en el politólogo uruguayo que está en la Católica, que se llama David Altman, seguramente algunos de ustedes lo conocen. Altman construyó esta especie de teoría de que estamos en un nuevo clivaje que sería restauración versus refundación, ¿cierto? Y que el año 2022, en el plebiscito de septiembre, nosotros habríamos reemplazado definitivamente el clivaje del sí y el no del 88, el clivaje democrático autoritario, con el cual Chile se organizó políticamente en 25 o 30 años, y ahora se habría inaugurado, ¿cierto?, una nueva fisura, un nuevo eje divisorio que él denomina restauración versus refundación. Y lo cifra en las preferencias de ese 4 de septiembre. Los que votaron apruebo son los que quedaron en el eje de refundación. Así, de hecho, lo interpretan también Josefina y Daniel en el prólogo. Y los que votaron rechazo, ¿cierto?, los jardineros, son los que optaron por la restauración, ¿cierto? Así que desde ese punto de vista, mi primera como provocación es que el libro no me pareció provocador. Leerlo hoy me parece que refrenda el momento político que estamos viviendo, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Me parece que los demiurgos están de retirada, o han ido perdiendo poder, si lo prefieren, en el discurso público y en las urnas. La segunda reflexión que se me viene a la mente es que tampoco me parece que esta distinción entre jardineros, los que quieren cuidar el mundo tal como es, no reinventarlo, los amigos del arraigo, versus los demiurgos, que lo quieren destruir para construir algo nuevo porque no les gusta lo que hay, ¿cierto? Tampoco me parece tan original. Me parece que es una reformulación de la vieja distinción entre conservadores y progresistas. Lo primero que dice Daniel con Josefina en el prólogo es que les parece que no es esto
A mí me parece que sí es esto. O sea, y de buena manera. ¿Ah? Me parece que este es un excelente libro que podría pasar a engrosar el canon de la filosofía política conservadora. En un buen sentido, ¿cierto? Ya que estamos en un momento jardinero, ¿cierto? Conservador no se usa hoy día como epíteto de agravio, sino de hecho como el reconocimiento a personas que tienen los pies bien puestos en la tierra y que quieren recuperar la tradición, ¿cierto? Así que no lo digo en ningún sentido peyorativo. Me parece que después de lo último de Scruton no había leído un manifiesto conservador tan robusto. Me parece que tampoco desafía tanto el eje izquierda-derecha. Si es que, bueno, hay muchas maneras que tenemos para definir izquierdas y derechas, ¿cierto? Pero una de ellas, bastante originaria, podríamos decir, es entre aquellos que quieren conservar el mundo y aquellos que quieren cambiarlo, ¿cierto? O aquellos que quieren cambiarlo poquito y los que lo quieren cambiar mucho, ¿cierto? El mito histórico, aquí me corregirá Josefina, es que la Revolución Francesa fue la que le dio a izquierda y derecha su contenido político, porque los que estaban sentados a la derecha eran más bien moderados y los que estaban sentados a la izquierda estaban todos pasados para la punta, ¿cierto? Estaban todos pasados a regulaciones, ahí estaban los jacobinos que querían cambiarlo todo, en cambio los otros eran bastante más moderados, ¿cierto? Si esto es correcto, si el anhelo de cambio es el que define a la izquierda y el anhelo de conservación es el que define a la derecha, entonces este es un libro de derecha. Y insisto, en buena hora, ¿cierto? Es un libro que se puede defender con esa nomenclatura también. Es un libro que defiende una posición conservadora y es un libro que defiende una posición de derecha y está bien que así sea, ¿cierto? O al menos a mí me parece que está bien llamar las cosas por su nombre y no escabullir las etiquetas que siempre son incómodas, ¿cierto? Pero estamos hablando aquí de arquetipos. De hecho, el demiurgo y el jardinero también son arquetipos, no son... y me parece, finalmente, en esta segunda reflexión, que al menos la familia política que yo habito, que es el liberalismo, también está cruzada por esta tensión, ¿cierto? Hay liberales más jardineros y liberales más demiurgos, ¿cierto? La distinción que hacemos con Daniel Brieva en un artículo que publicamos hace poco en la revista La Católica es entre un liberalismo evolucionista, como le llamamos, y un liberalismo constructivista. El evolucionista se parece mucho al que Carlos acaba de hecho, identificar con la Ilustración escocesa. El liberalismo evolucionista considera de que las instituciones que tenemos son de alguna forma el producto de la interacción libre de los agentes, ¿cierto? Nadie las pensó de arriba hacia abajo, sino más bien crecieron, como dicen los gringos, bottom up, ¿cierto? Evolucionaron, como evolucionó el lenguaje, como evolucionó el mercado. Hayek tiene esta teoría bien provocadora que dice que Darwin jamás habría llegado a escribir su tesis de la evolución por selección natural si es que no hubiera leído antes a Adam Smith, a David Hume, a Hutchinson y a los paladines de la Ilustración escocesa, porque habría sido impensable que las cosas funcionaran sin un diseño teleológico previamente establecido, ¿cierto? Y ahí Hayek probablemente es el mejor representante de este liberalismo evolucionista que es más jardinero, ¿cierto? En cambio, el otro, el liberalismo más constructivista, es el que al menos yo identifico con la tradición del contrato social, que son aquellos que dicen, imaginémonos como si estuviésemos todos sentados en el fogón y tuviésemos que decidir racionalmente ciertos principios con los cuales nos vamos a organizar. Hagamos como que no cachamos de dónde venimos. Hagamos como que no sabemos si somos hombres o mujeres. Hagamos como que no sabemos si somos ricos o pobres. Hagamos como si no sabemos si somos heterosexuales o homosexuales. Hagamos como que no sabemos si somos de capital o de la región, porque solo si no sabemos podemos crear un orden imparcial que sea justo para todos. Seguramente todos conocen este relato liberal, ¿cierto? Bastante también prototípico. Así que creo que esta tensión entre
entre jardineros y demiurgos también está en el corazón, por así decirlo, de la ideología intermedia que hay entre conservadores y progresistas, que es probablemente el liberalismo. Y por lo tanto también el liberalismo tiene en Chile exponentes como Lucía Santa Cruz, ¿cierto? Que seguramente al lado de Hayek tiene a Burke, y también está, no sé, Agustín Esquella al otro lado, que es un socio liberal que tiene, ¿cierto?, a Rawls y a Bobbio. Me parece perfectamente natural, porque estos no son compartimentos estancos, sino más bien son fronteras súper porosas, y un territorio más bien que se extiende de uno a otro sin una frontera tan clara. Me parece, eso sí, y esto me parece interesante a propósito también de la recuperación de la tradición cristiana, los cristianos no me parece que sean los únicos jardineros. ¿Ah? Yo por lo menos que algo conozco del nuevo ateísmo. En el nuevo ateísmo, en el último tiempo, que al principio cuando apareció parecía muy progresista, porque bueno, era ateo, apareció criticando el creacionismo, la nueva onda creacionista en Estados Unidos, apareció criticando el fundamentalismo islámico, pero en el último tiempo el nuevo ateísmo se puso facho, ¿cierto? Ningún progre, ningún posmoderno quiere saber nada con el nuevo ateísmo. ¿Por qué? Porque el nuevo ateísmo defiende la naturaleza. Dawkins, Pinker y todos los nuevos ateos, en Chile sería, por ejemplo, no sé, pues Álvaro Fischer, dicen, no, la naturaleza es una madera dura de taladrar, no es maleable, no se puede diseñar de arriba hacia abajo como tú quieres un hombre nuevo. Y por eso se pelearon con toda la izquierda, ¿cierto? Hoy día yo creo que para el nuevo ateísmo el postmodernismo es peor que el fundamentalismo islámico, que ya parece no ser la amenaza. Así que es interesante cómo ellos también son jardineros a su manera, recuperando la idea de la naturaleza humana. Y mi último punto es una defensa moderada de un demiurgo moderado, ¿cierto? Siempre muy moderado, con el tiempo me he puesto muy moderado. Quiero poner algunos puntos ciegos de los jardineros. Dicen que la principal diferencia entre el marxismo y el populismo, esto es algo que Zizek le criticaba a Laclau, es que el marxismo quiere crear un hombre nuevo. El marxismo son en la escuela los demiurgos, ¿cierto? Pero el populismo no quiere crear un hombre nuevo. Al populismo le encanta el hombre como es. ¿Qué es lo que le dice Parisi al votante chileno? Me encanta como es usted. No le dice al personaje de la feria deconstrúyase, diga todes y Nehuen. No, le dice enchule a la vieja, cómprese una camioneta más grande. Ojalá que el bono que llegue sea suculento. No estoy esperando que usted adopte comportamientos ñuñoínos. Si quiere ser racista, si quiere ser homofóbico, usted dele. El populismo no quiere cambiar al ser humano. Le encanta como es. No quiere construir un hombre nuevo. Entonces me pregunto también si es que la falta de ambición por construir un hombre nuevo no termina también por sacralizar, ¿cierto?, lo que somos de una forma que a veces también puede ser problemática. Para el liberalismo esto no es mucho un problema, porque nunca hemos querido cambiar al hombre tal como es, pero me parece que es interesante ese punto ciego que los populistas, París también es un jardinero desde ese punto de vista. Segundo, me parece que muchas veces para algunos es muy conveniente defender el mundo tal como es, porque el status quo les resulta muy favorable. ¿A alguien de ustedes les causa algún mínimo de extrañeza, a propósito del proceso constituyente, que en el plebiscito de entrada solamente haya ganado el rechazo en las 3 comunas más pudientes de Chile? ¿Les causa alguna extrañeza? ¿Quiénes son los que consideraban que no había que destruir el Chile que teníamos porque encontraban que como estaba bien? Los que sacaron de alguna manera la mejor parte, los que hemos sacado la mejor parte en la distribución de recompensas sociales. Ya sea por la suerte, si quieren llamarle mérito, esfuerzo, talento. La verdad es que principalmente por la suerte que tuvimos de nacer donde nacimos. Pero ¿quiénes son los que se opusieron al cambio y defendieron el statu quo? A los que les va bien con el statu quo. Entonces el jardinero que mira su rosedal dice, me gusta esto. Pero el que nació en un nido de pura espina, yo creo que no podemos culparlo por querer cambiar el mundo. Creo que son dos tendencias de alguna manera que también, si es que vamos a hablar de arraigo, están de alguna manera explicadas por el lugar que nos tocó.
Los que quieren cambiar el mundo son los que interpretan de que les ha tocado, ya no se puede decir bailar con la fea, ¿cómo se dice? Que les ha tocado, que les ha tocado bailar con el feo, exactamente. ¿Cómo no querer cambiar el mundo, cierto? Y quizás por eso uno se ríe un poco del Frente Amplio, porque siendo privilegiados, cierto, parecen querer asumir las causas que no necesariamente son de ellos, cierto. Me parece que en ese exceso de jardinería muchas veces también, y aquí me voy a poner como bien materialista en el sentido de, se ocultan aquellos que están defendiendo intereses y articulan esa defensa de intereses como una defensa, ¿cierto?, de una doctrina de conservación del mundo, pero en verdad es porque me gusta el mundo. Y finalmente, ya desde una posición ya más derechamente, no sé si demiúrgica, pero yo creo que nosotros tenemos derecho a rechazar nuestra herencia. Tenemos derecho, al menos de un punto de vista metodológico, después uno dirá, ¿la confirmo o no la confirmo? ¿Cierto? Me tocó nacer en un cierto lugar, ¿cierto?, donde mi familia tiene tales colores políticos, le gusta tal equipo de fútbol y abraza determinada fe. ¿Tengo yo el derecho de cuestionar el mundo que se me ha entregado como dado? Podrá ser una demiurga, ¿cierto? Pero Camila Vallejos no tenía otra alternativa que ser del partido que es. Ella y su hermana llevan por segundo nombre Amaranta, que es el color de la Jota. Sus padres le pusieron así a las dos. ¿Qué posibilidades tenían ellas de ser de la UDI? ¿Qué posibilidades tenían de exigir su derecho a cuestionar la herencia? Ellas, desde ese punto de vista, optaron por el arraigo. Alberto Mayol sería como el único que efectivamente se cambió radicalmente de bando, ¿cierto? Pero pensemos también desde ese punto de vista, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención, hicimos un ejercicio con un colega hace un tiempo atrás, las biografías de Twitter. Entonces, está el típico cabro joven, 18 años, que pone chileno, católico, gremialista, cruzado. ¿Ah? Debe haber muchos cercanos. Porque nació en una familia chilena, donde los papás les gustaba la católica, ¿cierto? Eran de derecha, y bueno, y católicos, ¿cierto? Y es interesante que cuando pasa el tiempo y uno empieza a construir una vida propia, cambian las biografías. Mamá de 2, instructora de yoga, sushi lover. ¿Ah? Bailarina de tango. No sé, porque uno ya empieza a identificarse con cuestiones que construyó en la vida, no con aquellas que necesariamente te determinan desde el origen. Entonces me parece interesante, yo no quiero caricaturizar al jardinero, pero me parece importante que este jardinero también entienda o esté, digamos, atento a no penalizar, ¿cierto?, también este desarraigo, ¿cierto? Porque cuando esta penalización del desarraigo se lleva al extremo, parece también un odio a hacer otra cosa. ¿Y no tenemos el derecho acaso de ser otra cosa? ¿De ser la posibilidad de hacer algo distinto? No sé si ustedes conocen el trabajo de un filósofo indio que se llama Gil Bilgrami. Bilgrami escribe mucho sobre las identidades. Y él considera de que el liberalismo es irracional porque abre la posibilidad permanentemente a cambiar de opinión, ¿cierto? Desde Stuart Mill, el falibilismo, hasta Rawls, la revisabilidad de las concepciones de la vida buena. ¿Qué es esto de andar todo el día pensando si es que podemos ser distintos? Lo racional, es decir, quiero ser lo que soy hoy día y ojalá cerrar todas las puertas a la posibilidad del cambio. Desde ese punto de vista, dice Bilgrami, penalizar la blasfemia es más racional que la libertad de expresión. Él está pensando justamente en el mundo musulmán, que dice, yo no quiero que me anden diciendo cosas malas de mi religión, no quiero que me anden haciendo críticas porque en una de esas cambio. Yo no quiero cambiar. La identidad, dice Bilgrami, no es solamente aquello que me define hoy, es aquello que yo me quiero seguir imaginando para adelante. Es aquello que yo quiero tanto que no me imagino a mí siendo algo distinto a lo que soy. A propósito de Homero, es como Bilgrami dice, yo quiero navegar por el mundo atado al mástil, porque no quiero ser otra cosa. Lamentablemente, el orden liberal
te garantiza todo menos las cuerdas para darte al mástil. Entonces estamos permanentemente tentados al desarraigo, estamos permanentemente tentados a mirar para el lado. Y si después de haber escuchado el canto de las sirenas tú quieres seguir siendo chileno, católico, gremialista, cruzado, bienvenido sea. Lo reafirmaste, ¿cierto? Pero me parece que es importante seguir abriendo la posibilidad de ese derecho también a hacer otra cosa en la vida. Eso. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Van a haber conversaciones después del lanzamiento, así que le doy la palabra ahora a Josefina Araoz. Si me voy a aguantar de defender todavía del sol. Pero bueno, nada, muchas gracias al público asistente y a mis compañeros de panel. Muy interesantes ambas reflexiones. Yo quiero ofrecer aquí mi propia síntesis de lo que Chantal del Sol formula en su ensayo, que creo una mezcla permanente de crítica y propuesta, de denuncia y de reivindicación. En el tono provocativo, con Cristóbal le pareció menos provocativo ahora, pero igual tiene ella un tono provocativo que la caracteriza mucho, una argumentación erudita, llena de referencias, y con una argumentación además muy libre y difícil de clasificar. No tengo pretensión de exhaustividad acá, simplemente ofrecer mi propia selección a partir de mi lectura y del modo en que me interpeló, porque me interpela mucho este libro, por sus referencias, por sus hipótesis, pero también por su vigencia, justamente por el hecho de que se escribió hace 10 años y 10 años después las cosas, por lo mismo que Cristóbal lo encuentra menos provocador, ¿no? Justamente por eso, su lucidez, su capacidad de anticipar lo que venía en tiempos en que costó mucho a los intelectuales anticipar lo que ha venido. Una primera hipótesis, que es evidente desde el título, es el modo original en que Chantal del Sol presenta la disputa política de nuestro tiempo. Igual voy a ir discutiendo, creo, con Cristóbal. Una entre demiurgos y jardineros. La división escapa, dice del Sol, al clivaje tradicional de izquierda y derecha, porque a propósito de la disputa que ella observa, se producen movimientos y encuentros de lado y lado. Esa disputa es entre dos maneras de comprender y relacionarse con la realidad, con el ser humano, con el mundo. Por un lado, una que aspira a rehacer el mundo, no ya a mejorarlo, a rehacerlo, en la forma de lo que denomina una ilustración desbocada, el ideal emancipador convertido en ideología, una emancipación dominada por la ibris, movida y legitimada, autolegitimada por la persistencia de las miserias y oscuridades de la humanidad. Y por otro lado, una mirada que no rechaza la mejora del mundo, pero se toma en serio la realidad. Así lo dice del Sol. Busca así defender y proteger el mundo, no solo cambiarlo. Aprecia la realidad, los jardineros aprecian la realidad porque es donde ellos arraigan, donde el sujeto arraiga. Es de lo que el jardinero participa, pudiendo no haberlo hecho. La realidad es algo que él puede conducir y perfeccionar, pero no la crea. La realidad revela estructuras y leyes que el jardinero está llamado a conocer, interpretar, guiar, respetar. El mundo para el jardinero, dice del Sol, tiene validez y legitimidad. Y es el enfrentamiento entre esas dos miradas lo que define, a su juicio, la lucha política contemporánea. Del Sol se para, y es muy explícita, del lado de los jardineros. Imagen que ha encontrado al mirar a aquel que trabaja bajo su ventana, conmovido por el asombro de una realidad que lo sobrepasa. Allí piensa ella que reside el futuro, aunque el poder siga, a su juicio, y acá ella está en desacuerdo con Cristóbal, siga en manos todavía de los demiurgos, que han tomado el lugar del creador. Del Sol afirma que el tema de su libro es la historia contemporánea del espíritu demiúrgico, pero es también, habría que agregar, la de quienes se les oponen, la de esos jardineros reconciliados con la realidad y que ella quiere reivindicar. Por eso su ensayo es, como decía al comienzo, crítica y propuesta, denuncia y reivindicación. Una segunda idea importante del libro, y probablemente la más provocadora, la dijo Carlos con mucha detención, es lo que ella misma denomina como una continuidad, analogía o filiación entre lo que llama las utopías revolucionarias, donde une
la Revolución Francesa, los totalitarismos del siglo XX, con las sociedades occidentales posmodernas, la modernidad tardía. Afirmar una continuidad no implica equipararlas. Del Sol se encarga de explicitar todo el tiempo las diferencias entre ambos, que Carlos también precisó muy bien. Pero su argumento es que se ha mantenido porque es un rasgo no de los totalitarismos, sino del mundo moderno y de su espíritu demiúrgico. Se ha mantenido un mismo objetivo, que va a formular Del Sol de distintas maneras. El objetivo del hombre nuevo, Carlos también lo mencionó, el de la eliminación de toda desigualdad, el del igualitarismo, el de la emancipación absoluta o total, el de la eliminación de las particularidades y grupos intermedios, en fin, lo que dirá también como afán de desinscribir. Es el esfuerzo permanente y deliberado por quebrar vínculos de dependencia, los límites dados, los condicionamientos que impiden el despliegue libre del individuo al que se aspira, de la clase social, pasando por los grupos de pertenencia hasta el género. Cambiaron los medios en el paso de la utopía a nuestras sociedades, de las utopías revolucionarias y de los totalitarismos. Desapareció el terror de Estado, que no es poca cosa, no lo hace secundario, pero persiste el mismo afán, aunque hoy se empuje desde esta burla selectiva de la que habló Carlos, que de modo oculto además erige nuevos absolutos, no es el relativismo. Es una burla que igualmente sigue corroyendo todas esas dimensiones de la realidad, que no es que no contengan, dice Del Sol, un potencial amenazante que indigna a los demiurgos, sino que esa amenaza es inseparable de sus beneficios y bondades. Borrarlas es borrarlo todo. Otro modo de especificar la continuidad inquietante que afirma Del Sol entre las utopías revolucionarias y nuestras sociedades, y que es a su vez una especificación del odio del mundo del que habla en el libro, es el desprecio del arraigo, que ha aparecido también en ambas presentaciones. Contracara de esta búsqueda desbocada de la emancipación total, donde el problema, dirá Del Sol muchas veces, es que sea total, no el anhelo prometeico emancipatorio en sí mismo, y que fue objeto también de su reflexión sobre el populismo contemporáneo. El arraigo se ha convertido en enfermedad o delito, no en su versión patológica, que la tiene, como la emancipación, sino el hecho mismo de la referencia a la pertenencia, a la dependencia, al origen, a la particularidad, a la diferencia sexual. Eso se ha vuelto enfermedad o crimen. La emancipación total requiere eliminar toda forma de arraigo que se ha reducido a barrera y a límite. Es el arraigo el que se vuelve objeto de denuncia y de desprecio, de burla y de sorna. Y en su erradicación, dirá Del Sol, no se consigue más que el aislamiento del individuo. Del Sol quiere desenmascarar la farsa de este anhelo radical de emancipación. No solo quiere denunciarlo, quiere mostrar que es una ficción. No habrá liberación, sino mera soledad y desorientación. En una referencia muy explícita a Arendt, que acompaña todo el ensayo, Del Sol afirma que es el arraigo el que permite tolerar la contingencia de la realidad, soportar, dirá, las pruebas y dramas de la existencia, en la medida en que somos con otros, formamos parte de algo más grande, que nos permite verificar la objetividad de lo que somos, de lo que vemos, de lo que experimentamos. Somos, dirá con Altucio Del Sol, comensales. Y así como reivindica al jardinero, Del Sol también reivindica entonces el arraigo. Y es allí mismo que aborda otra de sus hipótesis provocadoras, bien detalladas también por Carlos, ¿cierto?, que es la distinta condena que pesa sobre los dos totalitarismos del 20, que es siempre más indulgente o menos severa con el comunismo, porque el comunismo habría defendido el ideal emancipatorio desequilibrado, convertido en único paradigma, y por lo tanto, lo que hay, en verdad, dice, en la condena al totalitarismo, no es propiamente al terror de Estado, que es compartido por los dos totalitarismos que conocimos, sino el arraigo pervertido que reivindicó el nazismo. El desprecio del arraigo en Del Sol es equivalente en fuerza al anhelo de superar todo límite, es la misma aspiración. Este sujeto moderno, de la modernidad tardía, que busca todavía la emancipación total, desprecia el arraigo porque quiere alcanzar la liberación definitiva. Y Del Sol dibujará de distintos modos ese sujeto, desde el revolucionario del 18, pasando por el hombre masa de los totalitarismos, hasta nuestras sociedades contemporáneas, afirmando una vez más la continuidad y filiación entre todas ellas.
Es la búsqueda del hombre nuevo la que permanece y que hoy se actualiza en la expectativa del hombre inmortal, dice Del Sol, al que aspira el poshumanismo. Un ser humano, cito, despreocupado por las cuestiones existenciales, que rechaza toda antropología capaz de precedernos, fin de la cita, y que se prepara para una eternidad inmanentizada. No la trascendente del cristianismo, sino una que tendrá lugar en la tierra, en un sujeto que ya no tendrá particularidad alguna, sino la que dibuje la biotecnología. Es un odio del mundo y del hombre tal cual es el que mueve a este poshumanismo, pues cada individuo es recuerdo permanente del hecho dado e inevitable de la muerte, de la imperfección, del error, de la precariedad, de la dependencia. Del Sol introduce acá una nueva relación interesante. Este hombre nuevo, contemporáneo, que busca la perfección y superación de la muerte, es el mismo que no tendrá descendencia. La crisis de natalidad la sitúa aquí en un plano original, el de una cultura que no da cabida a las nuevas generaciones, a lo nuevo. La descendencia exige dejar espacio, exige retirarnos. El anhelo poshumanista, que es demiúrgico, es por definición estéril. Cero nacimientos, cero muertes, dice Del Sol, y es inevitable ahí pensar en Peggy, tan citado por ella. Pienso sobre todo en el pórtico del misterio de la segunda virtud y me permito citarlo. Dice, al pensar en el tiempo de sus hijos, está hablando en la voz de un padre, en el reino de sus hijos sobre la tierra, a su vez una ternura, un calor, una satisfacción le sube. Dios mío, ¿no será un orgullo? Pero Dios lo perdonará. Él ya no existirá, pero habrá otros. Hay que esperarlo, que gustan ya el sabor del pan y sabrán morder en un buen trozo de pan, que comerán con ganas su pan de cada día, comerán con ganas su pan eterno, se arreglarán muy bien sin él, y él ya no se sentará a la mesa, porque hay que correrse en la mesa cuando los recién llegados vienen y empujan. No voy a seguir, el poema es mucho más lindo que lo que yo tengo para decir, pero no tengo tiempo para seguir leyéndolo. Del Sol intentará en su descripción crítica de esta emancipación radical, de esta ibris, mostrar, como decía antes, la farsa, su engaño, su imposibilidad, en parte por su abstracción y su falta de sentido común. Está condenada por lo mismo al fracaso. La tragedia que ella advierte es que durante el tiempo de espera para que se haga efectivo el fracaso del espíritu demiúrgico, irá destruyendo. Movido por la idea equivocada de que todo es posible, el ánimo demiúrgico arrasa en su paso por la realidad y por eso introduce ahí Del Sol la noción de catástrofe. Sumido en la ibris, este espíritu, esta disposición, no logra ver las pérdidas, sacrificios, las consecuencias de lo destruido, los beneficios que tenía aquello que se ha convertido en mal a erradicar y nada más. La realidad es tan insoportable, dice Del Sol, para este espíritu que estamos dispuestos a destruir todo de ella y justificamos esta acción en nuestra noble aspiración de justicia, del nunca más. Queda poco margen para defender y cuidar lo que tenemos por sus excesos efectivos, por sus injusticias reales. La tragedia, dice otra vez, es que no hay alternativa de reemplazo. Después del mundo que tenemos, no hay nada. Solo la vida biológica, la sobrevivencia y la naturaleza bruta, hostil, donde quedamos a la intemperie. Tenemos entonces, en otra hipótesis de la autora, un mundo contemporáneo para ella arrasado, habitado por individuos frágiles, aislados, impotentes. Y entra aquí ya no solo Arendt, sino Tocqueville, porque justo en el momento de mayor avance supuesto de la liberación es cuando el escenario es más crítico, pues los individuos están solos, sin vínculos por amenazantes y sometidos al poder de una única instancia legítima, supuestamente benévola, que ella denomina la administración pública, ¿no? Puede ser privada, puede ser también el mercado, digamos, pero ella habla de la administración pública. Nos damos cuenta de eso y lo lamentamos, dice en Francia. Dice Del Sol que lloramos hoy día, a diferencia de otros tiempos, la comunidad perdida, pero no advertimos la conexión entre ese proceso y la condena y eliminación del arraigo, de la particularidad, de la pertenencia. El absoluto de la libertad, dice Del Sol, solo es posible con la nada de la relación. Y en ese marco lo que sigue es la servidumbre frente a la única instancia que queda voluntariamente impuesta. El individuo solo, dice Del Sol ahora con Ortega y Gasset, vale poco, se hace superfluo, nadie lo reclama y no tiene a quién acudir. ¿No es entonces evidente la farsa de esta ilustración desbocada?
Sin embargo, como decía al inicio, y conectando un poco también con el cierre optimista no convencido de Carlos, Del Sol no articula solo una denuncia, una diatriba contra este ánimo demiurgo y contra las dimensiones más inquietantes de nuestra cultura, porque eso arriesgaría también caer en lo que ella denuncia, en reducir la realidad a sus males, a las versiones patológicas. Al odio del mundo, Del Sol ofrece, si me perdonan la expresión, el amor por el mundo, pero no uno idealizado. Ella habla de la necesidad de asumir las cargas de un mundo dividido, incompleto y rebelde, del mundo que existe. Del Sol no es una nostálgica ni una reaccionaria. Lo recuerda todo el tiempo al señalar que los excesos, los abusos, las tiranías que denuncia la promesa moderna emancipatoria son efectivos. No escatima en adjetivos a la hora de evaluar todas las utopías revolucionarias, los dos totalitarismos. Del Sol lo que critica es la radicalización de la emancipación, convertirse en total, en paradigma único, en volverse monopolio, en absoluta, sin límites. Es el todo es posible que sienta las bases para insistir otra vez de la catástrofe. No hay entonces conservadurismo, inmovilismo ni reacción en su reivindicación del mundo. Ella aspira a reconciliarse con lo real, a tomárselo en serio, a devolverle validez y legitimidad, no porque sea perfecto, sino porque es verdadero, actual, presente. Su amor por el mundo en ese sentido es lúcido y realista. Se orienta a lo concreto, que siempre aparece con luces y sombras, a lo que Alan Finkielkraut denomina a su vez como la pequeña bondad, lo irrepetible, lo que no recomenzará. Este ensayo, y voy cerrando para que Joaquín no se ponga nervioso, fue publicado, como ya se ha dicho, originalmente en 2016. Han pasado 10 años y por Dios que han pasado cosas en Chile y el mundo, y sin embargo creo que sigue muy vigente. Lo que sorprende es que el libro se haya escrito, creo, hace 10 años. Eso habla de la calidad de este ensayo y de su capacidad para identificar rasgos característicos de nuestra cultura. Y por lo mismo, creo, tiene implicancias directas para nuestra reflexión y acción política, y las identificó bien Carlos también en su presentación. Entrega lecciones y orientaciones concretas. La más evidente, creo, es la exigencia de una democracia que no sea autocomplaciente, autoindulgente, que se haga consciente de sus excesos, de que la orientación al bien es una cosa y pensar que puede realizarse acá definitivamente es otra. Del Sol reclama, no solo acá, en su obra en general, la necesidad de buscar mecanismos para evitar esa indulgencia democrática, para controlar la ibris demiúrgica que explica tan claramente problemas actuales como el surgimiento de liderazgos disruptivos que tanto, con razón, nos inquietan. Y lo segundo es que Del Sol enseña la necesidad de contar con más jardineros, no tanto en la sociedad, aunque también, sino en la política, porque a ratos parece que la alternativa a la cuestionada política tradicional es la opción ofrecida por el desmontaje, por el representante de la política transaccional. Yo no creo que Parisi sea un jardinero, de hecho. Como si a ratos la política pareciera como alternativa a resignarse a la versión o a la convocatoria más oscura de su pueblo y no a la más noble, cuando hemos tenido muestras de ambas. Requerimos de jardineros, dice Del Sol, una clase política capaz de tener una mirada atenta sobre la realidad, de que aquello que no le calza, podríamos pensar muchos ejemplos, el rechazo a los migrantes en su minuto, de que aquello que no le calza no se transforme en desprecio, sino en pregunta, que aquello que la indigna, como los liceos de excelencia, no legitime cualquier acción sobre ella, sino que obligue a actuar sabiendo que al erradicar los males se puede también borrar mucho más, porque la realidad no se reduce a sus males. Necesitamos políticos reconciliados, no complacientes con su historia, algo de lo que carecimos en el último ciclo político. No iluministas, como dijera Sol Serrano, evaluando las políticas, las reformas educacionales del segundo gobierno de Michelle Bachelet. No dominados por una ilustración desbocada, sino movidos por aquello que tienen delante, antes que por sus aspiraciones. Jardineros que tengan amor por el mundo, que se entiendan como custodios, herederos y parte de algo más grande, como el jardinero de Del Sol y el padre de Peggy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias también, Carlos y Cristóbal, por sus presentaciones. Como habíamos prometido, además después de las diferencias y tensiones que aparecieron en esta conversación, y antes de pasar al vino de honor, me gustaría darles unos 2 o 3 minutos de cierre a cada uno en el mismo orden para poder comentar en algo las exposiciones de los contertulios. Que yo escuché de ustedes me interesó porque me parece que me da perspectivas distintas. Naturalmente uno tiene lecturas diferentes. Yo quisiera sí decir respecto del planteamiento que ha hecho Cristóbal, que me parece que hay una lectura del texto que por supuesto se entiende, como él mismo ha dicho, desde la posición en la que habla. Es una lectura del texto del demiurgo y del jardinero desde la perspectiva del individuo, o más bien de la persona. No desde la perspectiva, me parece a mí, que Chantal del Sol está haciendo, que es una perspectiva más de proyecto colectivo, como termina señalando Josefina, ¿no? Que es una perspectiva de la comunidad o la colectividad. Entonces, claro, buena parte de tus críticas son muy legítimas desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva. Sin embargo, si uno las retrotrae y las mira desde la perspectiva del colectivo, ¿no? Que me parece que a mí, que es lo que intenta hacer del Sol, digamos, de algún modo se matizan esos planteamientos que tú tienes, ¿no? Entonces, claro, cuando lo miras desde el colectivo, el demiurgo es un sujeto que intenta de algún modo imponer al resto, digamos, aquello que precisamente que esa persona no quiere cambiar, que se parece a ese... Cuando tú mencionabas a este pensador indio, me acordé de mi mamá, digamos, que chico me hacía leer El jardinero de Tagore, digamos. De hecho, lo pensé, dijo, voy a hacer alguna referencia, ¿no? Mi mamá, entre paréntesis, quería dos cosas para mí, que fuera jardinero, y por eso me hacía leer El jardinero, o zapatero remendón, digamos, ¿no? Y me decía, ¿para qué vas a estudiar? ¿Qué tontería más grande? Y me mostraba en Quintero, nosotros íbamos a veranear a Quintero y había una ventanita de un zapatero remendón que estaba ahí siempre y me decía, mira, mira qué bonita esta ventanita, te fijas, tú estarías acá, yo te haría la comida, en fin, etcétera, y tú remendando aquí y haciendo las cosas como ese. Me regaló, ya antes de morir, un zapatero remendón que tengo ahí en mi casa, y creo que cada día tiene más razón. Y yo quiero cerrar, después de este comentario que he hecho, ¿no? Cerrar que cada día más me convenzo de que el mundo debiera transitar de nuevo hacia, en vez de, si podemos decir hoy día, perdónenme ser arquetípico, ¿no? Desde científicos e innovadores, intelectuales y empresarios y consumidores, habiendo pasado por conquistadores, ¿ah? Guerreros y terratenientes, a lo único que debería ser el mundo, que de alguna manera se parece a lo que mi mamá decía: monjes, escribas y pastores. Sí, pensé que me iba a salir con la mía, pero me pilló Carlos. Efectivamente, mi defensa era más de la reivindicación del derecho individual a la rebeldía. Está en clave individual, no en clave... em, me quedé pensando que me dijiste que tú decías que París y no un jardinero. Es como, no digo que sea tu caso, pero me llama la atención esa gente cuando, no sé, por los hinchas de la U, ¿cierto? Se pegan un condoro en el estadio y aparecen, no es tu caso, no digo, los hinchas de Colo Colo se pegan un condoro en el estadio y aparecen los directivos de Colo Colo diciendo, es que esos no son verdaderos hinchas. Como cuando alguien no cae exactamente en el comportamiento que quiere el otro, lo excluye de la categoría. No, ¿saben lo que estaba pensando? La otra vez escuché una defensa del piropo callejero como una expresión de nuestra cultura latinoamericana, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que sexualiza, muy popular, ¿cierto? Y que nos gusta, y a ellas también les gusta, y siempre lo hemos hecho. Y es interesante que los que propusieron esto hace mucho tiempo, cuando lo propusieron el penalizar el acoso callejero, yo dije, uy, que les va a costar en Latinoamérica esto. Y lo lograron. Y yo creo que ellas también se encontraban odiando el mundo y queriendo cambiarlo a través de algo que para muchos tiene que haber sido en ese entonces, como que le estaban quitando algo que era constitutivo de la tradición, de la nación. Yo creo que si le preguntamos a París hoy día, él va a decir,
Desperalicémoslo de nuevo, si así somos nosotros, qué tanta cosa. Como que siento que hay una discusión ahí entre cuánto lo que tenemos que hacer las paces con lo que tenemos y cuánto nos tenemos que indignar con lo que tenemos. Lo que yo sí suscribo, Carlos lo mencionó respecto al Frente Amplio, es que el Frente Amplio nace con un espíritu demiúrgico, ¿cierto? El odio del mundo queda muy bien expresado en esa frase que hace una dirigente que en tiempos de estallido social, que dice: ¿cómo quieren que no lo quememos todo? ¿Cierto? ¿Cómo quieren que queramos este país? Si este Estado ha sido homofóbico, racista, este Estado ha sido lo peor, ¿cierto? Fíjate que el 2019 fue el año con más manifestaciones en el mundo desde el 68, creo. Pero muchas de las otras, si ustedes se pegan un vistazo tipo Google, las imágenes, la gente salía a la calle con las banderas de los países. No sé, ven las marchas del Líbano. Beirut llena de banderas del Líbano. En Chile, como que daba vergüenza salir con la bandera chilena. Entonces eran otras las banderas que flameaban en los cielos de Santiago, especialmente en esos días. Eran las estatuas de los conquistadores españoles las que caían en las ciudades del sur. Es decir, nos avergonzaba Chile. ¿Y qué mejor expresión de eso que el show de cierre del apruebo, ¿cierto?, en Valparaíso? Sacarse una bandera chilena del trasero era la mejor manera de decir: odio este mundo, ¿cierto? Fíjate que nosotros nos acordamos, porque a veces como que queremos negar el delirio en el que estuvimos. Cuando empezó a trabajar la convención, los 37 convencionales de la derecha pusieron en sus pupitres una pequeña bandera chilena. Y Publimetro, que estaba completamente arriba del pony octubrista, puso la provocación de los convencionales. O sea, poner una bandera chilena fue entendido como una provocación en un país que, a diferencia de la Cruz de San Jorge en Inglaterra, no tiene una connotación, digamos, no es que la gente ve una bandera chilena y diga: ah, aquí viene, ¿cierto?, la Chilean Defense League, como... No tiene esa connotación y creo que en eso me parece interesante cuando el plebiscito lo pierde. El Frente Amplio, parte de esa coalición, nunca la dirigió, pero era parte de esa coalición. Y el presidente Boric lo confiesa con mucha honestidad. Dice: hay momentos en los cuales hay que aceptar que los pueblos no avanzan a la misma velocidad de sus vanguardias, ¿cierto? Y me parece una confesión muy sincera respecto de cómo él entiende la política, cómo ese mundo entendía la política. Nosotros, los demiurgos, le tratamos de ofrecer a Chile un camino para que fuera mejor, ¿cierto? Chile no lo tomó. Peor para Chile, ¿cierto? Habrá que quizás que esperar. Habrá algunos que habrán hecho las paces con el Chile que tienen. Yo creo que quizás algunos sí. Pero yo estoy de acuerdo que el estallido se puede leer como un momento demiúrgico. Estaba pensando también en Jonathan Haidt, este psicólogo social, ¿cierto?, que también se ha apropiado de alguna manera también la derecha, a pesar de que partió siendo un liberal bastante progre, que tiene esta frase de: prepara al niño para el camino y no el camino para el niño, ¿cierto? Y quizás también la generación del Frente Amplio fue media demiúrgica porque se les contó una historia distinta, que si al niño no le gustaba el camino, había que cambiar el camino, había que cambiar el mundo para que ese niño pudiera caminar, en vez de enseñarle al niño que el camino era un poco el que era, y había que aprender a caminar en él. Pienso también finalmente en algo que decía Josefina respecto de hacer las paces con la realidad. Lo menciona Chantal del Sol, pero me acordé también porque Pablo Ortúzar lo comentó en una reunión que tuvimos, en una entrevista que le hicimos el otro día: si es que acaso no también habrá algo de este retorno a lo estoico, ¿cierto? A decir, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos que arar con los bueyes que tenemos, y hacer un poco también las paces por nuestra propia paz mental. Y me acordé de una cosa más del estallido social. Cuando fue la franja de la lista del pueblo. También queremos como borrar eso. La lista del pueblo fue súper bien en esa... Y la franja retrataba súper bien el etos del estallido, porque ellos eran los legítimos herederos de ese etos rabioso, demiúrgico, que quería cambiarlo todo, a propósito de la justificación que pueden tener algunos para sentir esa pulsión demiúrgica. Y aparece el pelado Ade en el Plaza Italia, Dignidad, como le quieran llamar, Baquedano, y el
el escenario es Mad Max, así como hay, ¿cómo se llama? Gases lacrimógenos, humeantes, gente corriendo para lado y lado, y aparece él a torso desnudo, con unos catéteres, ¿cierto? Y unas inscripciones con escripto, con plumón en el pecho, y lo entrevistan y le dicen, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y él dice, yo quiero que esto sea para todos, y si no es para todos, que no sea para nadie. Entonces, como que de alguna manera estaba esta justificación de la destrucción del mundo, porque él tenía de fondo esta pretensión de que era la única forma de que fuese el mundo justo que él estaba soñando, era la destrucción completa del actual. Envejeció mal el estallido porque nos prometieron que retrocedíamos un paso para poder avanzar dos. Y después vino la pandemia y retrocedimos otro más, después vino el proceso constituyente fallido, retrocedimos otro más y nos quedamos con 3 para atrás y ninguno para adelante. Entonces se entiende también que haya envejecido tan mal, pero es interesante que ese momento puede ser leído con este código demiúrgico de odio al mundo que tenemos y de construcción de uno enteramente nuevo. Muchas gracias, Cristóbal. Josefina. Nada, muy, muy cortito, solo un par de precisiones que creo que quedan claros en Del Sol. Es que la defensa del arraigo, por ejemplo, no es en ella, o sea, puede terminar en eso, y en ese sentido es interesante la referencia a alguien como Parisi, y uno podría pensar en otros que podrían creerse si tú les preguntaras jardineros hoy día en la política nacional e internacional, ¿no? Pero al menos en Del Sol la defensa no es idealización, ni tampoco justificación. Ella habla, de hecho, del arraigo pervertido, ¿no? Así como del prometeísmo pervertido, también el arraigo pervertido. Entonces, y también ella dice, así al pasar, pero en varios momentos, que hay como un desafío hermenéutico, como comprensivo, en el fondo. O sea, es que tú te hagas alguna pregunta frente a esa realidad, no que niegue sus miserias, sus oscuridades, sus deficiencias, son efectivas. Y, en fin, cuando Cristóbal decía el derecho a rechazar la herencia, pero es que además puedes tener una herencia muy terrible, digamos, tu lugar de pertenencia puede haber sido un lugar de abuso, ¿no? La pregunta es si uno ahí reacciona de modo ciego, ¿no? Reduciendo a eso las cosas, o se pregunta, y en ese sentido es comprensivo, no intelectual, es para cualquiera, digamos, es si hay que hacerse alguna pregunta frente a eso que uno tiene delante, ¿no? Y eso es particularmente radical para la política, porque tiene el poder. Entonces, si la política reduce, es más grave aún, esto vale para todos, Del Sol está hablando para todos, pero más grave aún que el ánimo demiúrgico esté en quienes están en el poder, porque no se quedan justificados de no hacerse ninguna pregunta frente a las resistencias de la realidad, por las miserias del mundo, que son un hecho dado, no es que estén bien, es que están, ¿no? Y eso da paso a la catástrofe y a la injusticia, a la barbarie, ¿no? Y ese es lo más grave también del ánimo demiúrgico que hubo acá, ¿no? No solo lo que quisieron proponer, no solo el diseño institucional que quisieron proponer, sino que ante las resistencias de las personas, la política haya respondido con el equivalente de la cesta de deplorables de Clinton, ¿no? Como aquí no hay nada, acá solo hay xenofobia, un nacionalismo burdo, ¿cierto? Y no algo orientador, que ponía límites, de hecho, a la acción política, te obligaba a hacerte preguntas. Y yo creo que esa es la defensa que quiere hacer Chantal Del Sol, y esa es la defensa de los jardineros que ella aspira al menos a que tengan el futuro en sus manos, más que supuestos jardineros legitimadores, por así decir, de los males que existen en el mundo. Eso. Le damos permiso al profesor Frontabra. Solo para ratificar algo que dije al principio, y quiero dejarlo como una pregunta, porque la tentación es permanentemente ver el ánimo demiúrgico en el Frente Amplio. Y yo quiero insistir que también hay que verlo en el otro. A propósito de lo que recordaba Cristóbal, digamos, de la frase de Bade, ¿no? Si no es para todos, no es para nadie, es que ahí también hubo, previo a eso. Esa es una desilusión porque hubo una promesa
previa, digamos, de todos nosotros como clase política, de todos los sectores políticos, de algo demiúrgico, de un futuro esplendor que no es real, porque no se hace cargo de la realidad como es, de la tragedia de la vida como es. Y no quedarse, a propósito del libro, solo en el ánimo demiúrgico del frente amplismo, ¿no? Eso, perdón. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hasta el final del evento. Los invitamos una vez más a comprar el libro y si les interesó la reflexión de Chantal del Sol, también en punto y coma 1, 4, 9, 10 y 14 encuentran artículos o entrevistas de ella, además del libro El Estado Subsidiario. Así que tenemos mucho de Chantal del Sol, a quien saludamos desde acá. Así que los invitamos al vino de honor y le damos muchas gracias a todos.